Hola, en este video vamos a introducir el concepto de energía potencial eléctrica y potencial eléctrico. Para ello vamos a comparar el caso de la gravedad con la electricidad. La gravedad es un fenómeno que ocurre en cuerpos con masa y la electricidad o el fenómeno electrostático sucede en cuerpos con carga. Para los objetos que tienen masa existe una fuerza gravedad entre ellos. Esta fuerza es atractiva. La Luna siente atracción por la Tierra y la Tierra siente atracción por la Luna. Estas fuerzas de atracción son iguales en módulo debido a la tercera ley de Newton. Sin embargo, tienen sentidos opuestos, como podemos ver en las flechas. En el caso eléctrico, tenemos una fuerza electrostática entre dos objetos con carga. En este caso, al tener una carga positiva y una negativa, como son cargas opuestas, estas se atraen. Ambas fuerzas son de campo, es decir, actúan a distancia. Pero también hay diferencias entre estas fuerzas. En el caso de la gravedad, estas fuerzas son siempre atractivas. Los objetos con masa siempre sienten atracción entre ellos. Mientras que en el caso eléctrico, esta fuerza puede ser atractiva, en el caso de las cargas opuestas, como vemos en la imagen, o bien podría ser repulsiva en el caso de cargas iguales, si es que ambas son positivas o si es que ambas son negativas. Las fórmulas que representan el módulo de estas fuerzas también son bastante similares. En el caso gravitatorio vemos que la fuerza de gravedad es una constante gravitatoria denominada con la letra G mayúscula y vemos que es proporcional al valor de las masas. Mientras mayor masas, mayor fuerza. Y es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Tenemos una forma similar en el caso eléctrico. La fuerza eléctrica es igual a una constante de proporcionalidad o una constante eléctrica K sub E y también es proporcional al valor de las cargas Q1 y Q2 y también es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Vemos que son muy similares en ese sentido. Ambas actúan a distancia y tienen formas similares, pero la gravedad actúa en el caso de la masa y la fuerza eléctrica actúa en el caso de la carga. Ahora vamos a hablar sobre el concepto de campo eléctrico. Continuando con la comparación, el campo gravitatorio es un campo vectorial que genera el planeta Tierra alrededor de él. Vemos que este campo vectorial apunta hacia el centro de la Tierra. También está representado por estas líneas de campo que veíamos en el caso eléctrico. En el caso de las cargas también tenemos un campo eléctrico. En esta carga negativa también tenemos un campo que apunta hacia el centro de la carga. Bien sabemos que si la carga fuese positiva, ese campo apuntaría en el sentido contrario, es decir, hacia afuera de la carga. Este campo, tanto gravitatorio como vectorial, son campos vectoriales, llenan todo el espacio. En el caso del gravitatorio tenemos que el campo gravitatorio vale G minúscula, cerca de las cercanías de la Tierra. Es decir, en un caso general, este campo gravitatorio vale la constante gravitatoria por la masa del objeto sobre la distancia al cuadrado. Pero si estamos cerca de las cercanías de la superficie de la Tierra, como tú y yo estamos en este momento, podemos usar la masa de la Tierra y el radio de la Tierra. Usando esas constantes obtenemos la tan conocida aceleración de gravedad 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Mientras que en el caso eléctrico tenemos que el campo eléctrico o su módulo vale la constante eléctrica por el valor de la carga sobre la distancia al cuadrado. Aquí ya no tenemos ninguna aproximación a alguna superficie que realizar. Ahora vamos a hacer un zoom al planeta Tierra y vamos a observar qué sucede a nivel del suelo. Y en el caso eléctrico dejaremos de trabajar con cargas puntuales y comenzaremos a trabajar con los planos que tienen una densidad de carga. Alrededor de nosotros tenemos un campo gravitatorio, representado por la aceleración de gravedad, y este campo apunta siempre hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. En el caso eléctrico vamos a considerar un plano infinito con una densidad de carga negativa, de modo que el campo eléctrico apunte hacia el plano. Así podemos ver que ambos campos se ven de la misma forma. Ambos son uniformes, eso quiere decir que no cambia su valor, aunque yo me aleje o me acerque del suelo o del plano, y ambos son constantes, no cambian su valor y apuntan en la misma dirección y sentido. En el caso de la Tierra sería la aceleración de gravedad y en el caso del plano sería un campo eléctrico constante. Ahora, si colocamos una manzana
o una carga en estos campos, vemos que va a suceder algo, ¿cierto? La manzana va a comenzar a caer y la carga positiva se va a sentir atraída al plano. ¿Por qué sucede esto? Pues porque existe una fuerza de interacción entre el suelo y la manzana o el plano y la carga. Esta fuerza de atracción, en el caso gravitatorio, la conocemos como peso. El peso es la masa del objeto por el campo gravitatorio o la aceleración de gravedad. Nos damos cuenta que es m por g. Mientras que en el caso de la carga, la fuerza eléctrica que siente esta carga inmersa en este campo eléctrico constante es el valor de la carga multiplicada por el campo. Acá lo tenemos escrito de forma escalar, pero esto también se cumple de forma vectorial, puesto que la fuerza apunta en la misma dirección y sentido en que apunta el campo eléctrico. Si dejáramos que estos objetos se movieran libremente dentro de estos campos, ambos se moverían hacia abajo, hacia la dirección en que apunta este campo. ¿Qué sucedería si esta carga Q fuese negativa? ¿Hacia dónde se movería? ¿Y qué sucedería si es que el plano fuera con carga positiva y la carga siguiese siendo positiva? O sea, tuvieran la misma carga. Te dejo que pienses en todos estos casos en los que podemos combinar distintas cargas en el plano y en la carga que está inmersa dentro del campo eléctrico que genera el plano. El siguiente concepto a revisar es el concepto de energía potencial. En el caso gravitatorio tenemos una energía potencial gravitatoria y en el caso eléctrico una energía potencial eléctrica. Si tenemos la manzana de masa m dentro de este campo gravitatorio y la tenemos a una altura h desde un nivel 0, que sería el suelo, nosotros decimos que tiene una energía potencial gravitatoria igual a mg por h. Mientras más alto se encuentre la manzana, tendrá una energía mayor. Mientras más cerca del suelo, tendrá una energía menor. Fíjate que si dejamos que la manzana se mueva libremente, se moverá desde niveles de energía superiores hacia niveles de energía inferiores. En el caso eléctrico, tenemos esta carga Q inmersa en un campo eléctrico E. Si esta carga se encuentra a una altura h desde el plano, diremos que tiene una energía potencial eléctrica igual a Q por E por H. La carga también se moverá libremente desde niveles de energía mayores a niveles de energía inferiores. Por lo tanto, podemos empezar a definir este concepto de niveles de energía, que nos van a permitir definir lo que es un potencial. En el caso gravitatorio no solemos definir el potencial gravitatorio, pero sí tenemos clara esta idea de los niveles de energía. Un objeto que tiene mayor altura tiene mayor energía. Bien, a esos niveles los llamaremos potencial gravitatorio y nos dirán cuál es la cantidad de energía por unidad de masa que hay en un lugar del espacio. Los potenciales son campos escalares, es decir, llenan todo el espacio. Todo el espacio tiene un valor de potencial. Y estas líneas punteadas que tenemos en las figuras, que son horizontales, representan líneas equipotenciales, es decir, son líneas en donde yo colocase un objeto, este objeto tendría la misma energía. O sea, por ejemplo, podríamos tener la manzana en la primera línea equipotencial. Esta se podría mover hacia la derecha o hacia la izquierda, pero seguiría teniendo la misma energía potencial gravitatoria porque tendría la misma altura. A esto lo llamamos niveles de energía. En el caso eléctrico tenemos lo mismo, tenemos niveles de energía. Esta vez estos niveles de energía es la energía, el potencial eléctrica por unidad de carga, o sea, la energía dividida por la carga. Es por eso que tenemos que el potencial eléctrico, en el caso de un campo eléctrico constante y uniforme, es igual a E por H, donde H se va a interpretar como esta altura entre un nivel 0 o un nivel que definimos como 0. En este caso sería el plano. A medida que nos alejamos del plano, la altura va aumentando, ¿cierto? Y el potencial va a ir también aumentando. Algo importante a notar es que las líneas equipotenciales son siempre perpendiculares a la dirección del campo eléctrico. En este caso el campo eléctrico, ¿cierto?, apunta hacia abajo y las líneas equipotenciales son horizontales. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en la representación del campo eléctrico de una partícula puntual? ¿Cómo se verían estas líneas equipotenciales? También te invito a pensar qué pasaría si es que el plano tuviera una densidad de carga positiva. ¿Hacia dónde apunta el campo eléctrico y hacia dónde aumenta o disminuye este potencial eléctrico?
Finalmente, a modo de resumen, lo que vemos en esta comparación entre la gravedad y la fuerza eléctrica es que en el caso gravitatorio y también en el caso del plano infinito con carga negativa, el campo apunta hacia abajo. Recordemos que el campo eléctrico es un campo vectorial, son flechas que apuntan hacia abajo. En este caso, tanto en el plano como en las cercanías de la superficie terrestre, estos campos son uniformes y constantes. Y el potencial o los niveles de energía que denominamos potencial van aumentando a medida que nos alejamos de este nivel cero del suelo o del plano. Por lo tanto, su gradiente o su cambio apunta hacia arriba. Pero el potencial es un campo escalar, no son flechas, son valores. En distintos puntos del espacio tenemos estos valores de potencial. Pero a medida que nos alejamos, en el caso gravitatorio, del suelo, los valores de energía o de niveles de energía van aumentando. Por eso lo representamos con una flecha que sube. Pero recordemos que no son vectores, son escalares. También lo podemos comparar con la temperatura. La temperatura también es un vector escalar, rellena todo el espacio y tiene valores distintos, por ejemplo, a nivel del suelo o al nivel del techo, y podemos decir hacia dónde aumenta o disminuye la temperatura. Sucede lo mismo con el potencial eléctrico. También es muy importante saber que los objetos se mueven siempre desde potenciales mayores hacia potenciales menores, puesto que la naturaleza siempre busca minimizar la energía. La manzana cae en la misma dirección del campo gravitatorio y pasa de niveles de energía mayores a niveles de energía menores, es decir, disminuye su energía. En el caso eléctrico sucede exactamente lo mismo. Una carga positiva se va a mover en la dirección del campo eléctrico y va a pasar de niveles de potencial mayores a niveles de potencial menores. Y esta regla de que los objetos se mueven siempre de potenciales mayores a potenciales menores se cumple independientemente del signo de la carga, del signo que tenga la carga del plano, etc. Siempre los objetos van a buscar minimizar su energía. Esa es una regla fundamental de la naturaleza. Sucede con todas las leyes físicas. Bien, espero que este video te haya servido para poder introducir los conceptos de potencial eléctrico y energía potencial eléctrica. Nos vemos en clases.